¿Qué tal? Muy buenos días, Agustín, Rocío, gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo va a ser por dónde va a girar, digamos, la charla de este jueves? Mira, la charla va a girar un poco en torno a cuáles son hoy las alternativas y estrategias que las empresas, ¿no? Tienen que tener dentro de su tablero de comando, ante todos estos cambios que se están habiendo en materia económica y sobre todo en materia financiera, ¿no? Para las empresas. Bueno, cómo tratar de optimizar, ¿no es cierto?, la carga fiscal, que implica básicamente, bueno, estar atento a la normativa, a cambios, a ciertas trampas que tiene por ahí, ¿no es cierto?, la ley, que hay que saberla interpretar y que muchas veces lleva, ¿no es cierto?, a discutir algunas cuestiones, incluso hasta constitucionales, que están bien planteadas o no. Entonces, bueno, por lo menos que la empresa, la persona que toma las decisiones, tenga las herramientas y el panorama completo de cómo está hoy este sistema tributario, qué herramientas legales tiene a tal efecto, ¿no? Fernando, te escuchamos con un poco de dificultad. No sé si estás con manos libres o estás muy lejos del teléfono, pero mientras A ver, vamos a ahí sí, corregirlo. no, ahí sí, fantástico. ¿Por qué se habla hoy tan fuertemente de impuestos y de los impuestos nacionales desde las provincias preocupadas por sus ingresos, cuando el esquema tributario era exactamente el mismo hace 5 años atrás, 4 años atrás? No ha cambiado sustancialmente, digamos, el esquema tributario, y la discusión por la coparticipación está establecida en la reforma constitucional del 94 y tampoco se ha avanzado, digamos, en ese plano. ¿Es acaso la discrecionalidad de los envíos de fondos nacionales lo que mantuvo obturada, digamos, esa discusión, y ahora, como la premisa que tiene la gestión actual es otra y va por el déficit cero, se reinstala esa discusión que en el fondo es, che, yo quiero más plata? Sin lugar a dudas, hoy tanto las provincias como los municipios necesitan y quieren más dinero. Y en los últimos años, ¿cómo se ha trasladado esto? Bueno, a través de aumento en las alícuotas del impuesto sobre los ingresos brutos, han proliferado las tasas municipales. Entonces, había como un descontrol por esta necesidad de cubrir esa caja. Entonces, necesitábamos y creábamos nuevos impuestos, aumentábamos las tasas y, en definitiva, ese consumidor final, el que termina pagando, ¿no es cierto?, todos esos impuestos que están metidos dentro del precio final de la compra. Por eso era más barato irse afuera y comprar un electrodoméstico, un software tecnológico o ropa o algún otro bien. Entonces, bueno, ahora empieza a tener vigencia un nuevo modelo económico basado, ¿no es cierto?, en la reducción de gastos del Estado. Bueno, la Nación ha empezado, ¿no es cierto?, con ese plan de reducción de gastos, pero bueno, las provincias y las municipalidades no han acompañado. Entonces, hay un debate, sin lugar a duda, que se está dando, es, bueno, ¿qué pasa con la coparticipación? ¿Qué pasa con los ingresos que reciben, ¿no es cierto?, las provincias? Ya no es sostenible este nivel de gasto, porque afecta prácticamente a la competitividad y sobre todo en este momento que hemos abierto un poco la economía y están entrando productos importados. Entonces, esto impacta sobre todo en las empresas pymes. Uh-huh. El sector empresario, ¿cómo visualiza estas modificaciones? Porque la charla del jueves va a ser sobre un escenario de cambio. ¿Cuáles son esos cambios? Mira, los cambios estos apuntan a cuestiones que están vinculadas con un poco reinventarse, ¿no? Digo, un empresario podrá hacerlo desde el punto de vista de su gestión, de cómo produce, cómo vende, cómo ajustar, ¿no es cierto?, esas variables dentro de su economía, dentro de su empresa. Pero esto necesariamente tiene que estar acompañado con políticas públicas y, sobre todo, hay que dar un debate en el Congreso que tiene que ver con una reforma laboral y una reforma de impuestos. Entonces, hubo una baja en el gasto. Bueno, ahora tiene que ir, ¿no es cierto?, a una reducción de impuestos. Tenemos más de 150 impuestos, ¿no?, 154 para serte más exactos, los cuales solamente 10 de ellos generan la recaudación del 92% de esa torta. El resto
esto prácticamente sirve como de control, sirve para generar carga administrativa, pero no genera nada adicional, ¿no?, en la economía. Entonces, bueno, esas cuestiones son las que hay que empezar, ¿no es cierto?, a simplificar. Y también dependemos de otros proyectos, ¿no es cierto?, en el Congreso, como la modificación de la ley penal tributaria. Los montos han quedado pulverizados por inflación, básicamente han quedado desactualizados. Y yo creo que acá la gran de estos cambios tiene que ser el impuesto sobre los ingresos brutos, sin duda. Hoy estamos aplicando un IVA más un impuesto en cada una de las etapas de la producción de un producto, ¿no? Desde si yo distribuyo, vendo, comercializo, hasta que llego al consumidor final. Bueno, cada una de esas etapas tiene ingresos brutos. Hoy ingresos brutos representa entre el 70 y el 90% de la recaudación de una provincia. Bueno, eso es lo que hay que apuntar. Por eso se ha hablado en los últimos semanas, meses, de este famoso super IVA, ¿no? Donde la nación dice, bueno, yo voy a cobrarles el 9% del IVA y el resto hasta llegar al 21% que cada provincia lo fije. Bueno, hay que ver esas provincias cuánto van a poder fijar, qué van a hacer respecto de sus gastos. Entonces, lo que se ha visto en el último tiempo es que prácticamente todo ese gasto no fue volcado a la actividad económica. Entonces, bueno, hoy las provincias y los municipios van a tener una tarea de eficientizar, ¿no es cierto?, su gestión. Bien. Chisa, ¿cómo va? Buen día, Rocío Suárez le habla. ¿Qué tal, Rocío? Menciona acá que también en el título menciona la palabra oportunidades. Estamos en una etapa de cambio económico, como usted mencionó y describió bien. Es también una etapa de transición y por ende de una oportunidad también para empresas, pymes y quizás hasta emprendimientos. Mira, yo creo que puede ser una oportunidad si esto viene acompañado, ¿no es cierto?, de alguna política de Estado que ayude y sobre todo favorezca a las empresas pymes, ¿no? Hoy necesitan financiamientos, oportunidades, facilidades de pago. Bueno, el gobierno ha anunciado, ¿no es cierto?, tus dólares, tu decisión, ¿no?, como un proyecto de volcar esos dólares que están en el canuto, como se lo conoce, debajo del colchón, a la economía formal y no preguntarle de dónde vienen, cómo se obtuvieron, siempre y cuando sea de alguna actividad lícita. Entonces, la idea es apuntar a que esa persona pueda comprar una máquina, un auto, una casa y demás. Pero todavía falta parte de esa reglamentación importante. Entonces, en la medida que haya confianza, el empresario argentino, el emprendedor busca estar dentro del sistema, busca adaptarse, busca superarse. Entonces necesitamos obviamente ese acompañamiento para que obviamente la matriz generadora pueda, ¿no es cierto?, desarrollarse. Pero sí o sí vamos a necesitar un paquete de políticas, ¿no es cierto?, que ayude a dinamizar sobre todo a la pequeña empresa, a la pyme acá en Argentina, y que la proteja obviamente de productos importados de afuera, que le dé facilidades y sobre todo que le dé capital para poder invertir en tecnología, por ejemplo. Fernando, vos sabés que la discusión hoy entre las provincias y la nación encuentra sentados a la misma mesa a representantes de cada una de las 24 jurisdicciones, pero no tienen la misma realidad. No. Hay provincias como el caso de Neuquén que reciben mucho menos de lo que aportan porcentualmente en carga tributaria que otras como Formosa, Chaco, Catamarca, La Rioja, que reciben mucho más de lo que la nación recauda. Entonces, ¿cómo se compatibilizan esas realidades provinciales en un mismo planteo, en un mismo reclamo, cuando en el medio de la discusión es por dinero, por recursos, por fondos frescos para poder seguir funcionando? Mira, la coparticipación había establecido las condiciones socioeconómicas de ese momento, que prácticamente han quedado fijadas y que no han sido modificadas en lo que tiene que ver con el sistema de distribuir esa gran masa de recursos coparticipables. Entonces, sin lugar a duda, hoy el esquema de esa redistribución tiene que cambiar. Es importante poder determinar, como vos decías, el producto bruto de cada provincia, ¿no?
¿no? Y con ese dato ver cómo va a impactar en la distribución. Obviamente las provincias como Neuquén, que son provincias ganadoras en cuanto a la generación de recursos, bueno, no se llevan lo mismo. Te doy un dato, en el 2024 Neuquén recibió 709.000 millones de pesos, cuando en realidad recaudó 1.150 millones. Entonces, recibe 709 cuando recauda 1.100. Entonces, obviamente, la provincia necesita aumentar esa parte de la recaudación o de lo que recibe finalmente. Y hay otras provincias que no tienen la intención de montar un plan económico, un plan de atraer inversiones y demás. Entonces, ese va a ser el gran debate que hoy se tiene que dar. Sobre todo aquellas provincias más pujantes son las que van a estar apretando, ¿no es cierto?, en esta situación. Sí. Vos decís, hay provincias que van a tener que hacer un resumen de sus cuentas distinto para que el número les dé finalmente, el balance les dé, sí. Y no es el esquema que hoy tienen. Exacto, y hoy lo que estamos empezando a ver es una competencia fiscal. Bueno, ya empiezan a haber provincias, sobre todo municipios, donde les dicen a las empresas, ven a invertir acá, te doy estabilidad fiscal, vas a tener una reducción en alguna tasa de seguridad, higiene, contratar tanta cantidad de personal, invertir tantos dólares en la provincia o en el municipio. Entonces yo creo que vamos a ir hacia un esquema de esa competencia fiscal y que las provincias que primero salgan, ¿no es cierto?, a ofrecer estos planes van a ser aquellas provincias ganadoras en este nuevo esquema. Uh-huh. ¿Qué característica? Yo no sé si esto es utópico o no, sí. Porque digo, esto se vino planteando durante muchos años y la verdad nunca se ha podido modificar la coparticipación porque requiere la unanimidad, ¿no es cierto?, de las provincias para modificarse. Uh-huh. Pero bueno, ahora con este nuevo esquema del superiva y de la delegación de esas facultades de la nación a las provincias para que cobren este impuesto como es el IVA, bueno, puede generar algún cambio en las facultades tributarias. Hablabas del superiva, pero al principio dijiste hay 1,5 centenares de impuestos en la Argentina. Voy bien ahí, ¿no? ¿Cuántos de esos impuestos son de competencia federal? Digamos, ¿cuántos son los que cobra el Estado Nacional? Mira, aproximadamente son entre 3 pesos, 35 y 60 más o menos. Porque se habla sobre todo del IVA, está como una forma de modificar, digamos, el esquema tributario con respecto al impuesto al valor agregado, pero hay una treintena y un poco más de impuestos que también son federales y que supongo yo que también las provincias quieren que se discuta de otra forma o que se reparta de otra manera. Exacto. Ahí también está esto lo que tiene que ver con los ATM, estos adelantos del Tesoro también, ¿no es cierto?, que esto ha estado un poco oculto en esta distribución que hace el Estado Nacional, y yo creo que lo que va a apuntar también es esto a dar un poco de transparencia y poner todas las cartas sobre la mesa. Entonces me parece que estas reuniones que ya empezaron desde el mes anterior es decir, bueno, sentémonos y sincerémonos. Yo no sé si esto es algo utópico que nosotros desde la profesión creemos, porque hay muchos intereses en juego, pero es la única forma y la única vía posible, ¿no?, para poder desarmar este sistema tributario. Yo creo que desde el gobierno nacional apunta a una reforma con algún proyecto que seguramente se presentará al Congreso durante este año. Ok. Para la charla de jueves, que va a ser a las 9:30 en el Polo Tecnológico, ¿es presencial, remoto, mix? ¿Cómo es? Mira, es una charla presencial, queremos estar cerca ahí de las empresas, de las personas, dialogar con ellos, ver cuáles son un poco las necesidades. Así que en esta oportunidad decidimos hacer una charla presencial y seguramente vendrán otras de acá a fin de año que seguramente compartiremos alguna modalidad más híbrida. Uh-huh. Fernando, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la comunicación y que tengan muy buenos días.